Feliz día, feliz domingo. Hoy domingo, día del Señor. Hoy día en que todos los hijos de Dios, todos los creyentes, todos los que tenemos el mismo bautismo, creemos en el mismo Dios, tenemos la misma fe, es un día de encuentro, día donde nosotros vamos a encontrar con nuestra familia, con nuestros hermanos de la fe. Es el día en que nosotros vamos a nuestra parroquia más cercana a encontrarnos con nuestros hermanos, pero de manera muy especial encontrarnos con Dios y participar en ese gran banquete que es la Eucaristía. Pues bien, hoy todos cordialmente invitados a ese gran banquete que debemos nosotros estar. Y vamos a compartir la palabra de este domingo, de tal manera que cuando lleguen a la misa, pues ya tienen un contenido en su mente, ya saben de qué trata la lectura, y así, pues más fácil, nos vamos a compenetrar en ese banquete, en la Eucaristía. Vamos a compartir la palabra del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Oreg, el profeta Elías entró en una cueva, permaneció allí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabra de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra, y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos, lo de mi raza y de mi sangre, los israelitas a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza, según la carne nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: es un fantasma, y daban grito de terror. Pero Jesús le dijo enseguida: tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro: Señor,
si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en el Evangelio de este domingo, el Evangelio de San Mateo, nos dice que después de la multiplicación de los panes, donde habían comido 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y los despidió para que ellos fueran a la otra orilla. Mientras tanto, Jesús se quedó despidiendo a la gente. Y después de despedir a la gente, subió a un monte a solas para orar. Subió a un monte, se fue a un lugar solitario, se apartó y fue a orar, fue a hablar con su Padre, con nuestro Dios. Y ahí vemos Jesús siempre con esa comunicación con el Padre. Cuando dice Jesús, aprenda de mí, pues sin duda alguna tenemos que aprender todo de Jesús si de verdad queremos ser buenos cristianos. Y una cosa que tenemos que aprender de verdad de Jesús es cómo Él siempre se retira a orar. El Creador, porque es Creador igual que el Padre, es Dios igual que el Padre, es todopoderoso igual que el Padre, segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo predilecto del Padre, Dios igual que el Padre, aquel que no necesitaba orar porque era Dios, nos da siempre a nosotros una gran lección. Y la gran lección que nos da es la oración. Si Él, siendo Dios, si Él, que no necesitaba de la oración por ser Dios igual al Padre, no vemos cómo Él tenía la necesidad de estar siempre en comunicación con el Padre. Vemos cómo Él tenía la necesidad siempre de estar a solas con el Padre. Vemos cómo Él tenía la necesidad de escuchar al Padre, de hablar con el Padre, de estar con el Padre, de compartir con el Padre, de estar a solas con Él por ratos y ratos largos. Si Jesús sentía esa necesidad, que era creador igual que el Padre, póngase a pensar nosotros que solamente somos simplemente criaturas que hemos salido de la mano de nuestro Dios creador. ¿Cuánto no necesitamos ustedes y yo de estar a solas con nuestro Padre Dios, de escuchar a nuestro Padre en nuestro corazón, de que Él nos escuche a nosotros, de compartir con Él a solas, para así de esa manera fortalecernos espiritualmente, para así de esa manera ver el sentido de la vida y así de esa manera comenzar a ser persona de bien, persona con paz, persona que tiene tranquilidad y felicidad. Si eso lo hacía Jesús, ¿cuánto más nosotros? Esa es la primera lección que el Señor nos da hoy en el Evangelio. Tenemos que orar siempre como Jesús lo hacía. Y luego, ¿qué pasó? Nos dice que ya se habían ido, la barca estaba muy lejos de la costa, la ola sacudía la barca, el viento era contrario, era de madrugada, posiblemente no había luna, estaba oscura la madrugada. Cuando ellos vieron caminar sobre las aguas a alguien y pensaron ver un fantasma, es en la única parte del Evangelio que no habla de fantasma. Ellos se asustaron porque pensaron de que estaban viendo era un fantasma. Y nos dice el Evangelio que gritaban de terror, pero Jesús lo calmó enseguida y le dijo, tranquilícese, soy yo, no tema. Y con las palabras del Señor tranquilizó
a los discípulos que estaban en la barca, pero ahí estaba Pedro. Pedro le dijo: Señor, si eres tú, mándame a ir a ti caminando sobre el agua. Y Jesús le contestó: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, la fuerza del agua, al sentir toda esa fuerza del viento, agua, sentirse que iba solo caminando, pues se desenfocó de Jesús y posiblemente escuchar a los discípulos a gritar, a hablar, lo desconcentró, perdió la mirada en Jesús, sintió miedo y comenzó a hundirse. Y Jesús, él pidió ayuda, Jesús le pasó su mano, lo tomó, lo levantó y le dijo: hombre de poca fe, y lo llevó hasta la barca. Pero aquí hay algo importante. Pedro le estaba pidiendo a Jesús algo que era de Dios. Y caminar sobre las aguas es de Dios, estar sobre la barca es de nosotros. Y Pedro le pidió a Jesús caminar sobre las aguas y le estaba pidiendo algo muy grande, algo donde tendría que tener muchísima fe. Por eso fue que cuando comenzó a caminar sobre las aguas, sintió miedo y comenzó a hundirse. Y Jesús de una vez lo tomó de la mano y no lo dejó hundir. Porque como le dije anteriormente, caminar sobre las aguas es de Dios. A nosotros nos toca es estar en la barca, porque cuando nos salimos de la barca es cuando nos va a pasar lo que le pasó a Pedro. Nos vamos a hundir nosotros en los problemas de la vida, nos vamos nosotros a ahogar en la dificultad de la vida y la vamos a pasar mal. Pero mientras vamos, ustedes y yo, en la barca nos da seguridad, porque la barca es Jesús el que nos sostiene, la barca es Jesús el que nos lleva, la barca es Jesús el que nos da seguridad, la barca es Jesús que nos protege y está con nosotros. Por eso es importante nunca bajarnos de la barca, estar siempre ahí, estar siempre con Jesús, vivir siempre unido a Jesús, enfrentar la vida siempre agarrado de las manos de Jesús, y tenga la seguridad que si enfrentamos así la vida será para nosotros más fácil. Vamos nosotros a entender mejor nuestra vida, vamos a tener más capacidad para discernir, para leer los signos de los tiempos de nuestra vida. Y estar en la barca no significa que no vamos a tener problemas, significa que no nos vamos a ahogar en nuestros problemas, sino que siempre vamos a estar al flote, flotando siempre sobre nuestros problemas. Por eso debemos estar siempre en la barca, debemos estar siempre con Jesús, debemos estar siempre hablando con Jesús, debemos siempre amar al Señor Jesús, porque cuando nos bajamos de la barca, ahí va a comenzar los problemas para nosotros. Cuando nos bajamos de la barca pensando que creemos en Jesús, tenga la seguridad que nuestra vida se va a desenfocar, vamos a perder el norte de nuestra vida porque no estamos en el lugar donde debemos estar, nos vamos a hundir porque vamos a sentir los problemas de la vida, como Pedro sentía la fuerza del viento, la fuerza del agua del mar, y no pudo controlar todo aquello y comenzó a hundirse. Y así también, si nos bajamos de la barca, no vamos a poder tener el dominio sobre tantas cosas en la vida, no vamos a tener el dominio sobre nosotros mismos y nos vamos a ahogar, nos vamos a hundir. Y es ahí donde muchos de nosotros tenemos que gritar como Pedro: Señor, ayúdame. Y el Señor siempre estará ahí, nos dará la mano, no nos dejará hundir y nos llevará hasta la barca para que ustedes y yo volvamos de nuevo a estar en la barca donde tenemos seguridad. Pues hermanos, dos cosas importantes del Evangelio de hoy. Primero, oración. Necesitamos orar, orar sin desfallecer, orar siempre, hasta mientras vivamos acá en esta vida, orar siempre, como lo hizo Jesús. Y segundo, estemos siempre en la barca, ahí con Jesús. Nunca nos debemos bajar de la barca, porque el día que lo hagamos
ese día nos comenzamos a hundir. Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre. No me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.